Buenos días, hermanos de Guacarí. Deseo estén muy bien esta mañana, con mucha paciencia en la cuarentena, como hemos hablado. Vamos a ver esta reflexión, tiempos de pandemia, segunda parte, cómo orar correctamente en tiempos de crisis. El tema de hoy trata de encontrar esos trasfondos que están en las crisis, sean enfermedades, pueden ser problemas familiares, económicos, depresiones, epidemias con las que atravesamos en este momento. ¿Quieres orar correctamente? Vamos a mirar algunos aspectos. Vale la pena recordar que el buscar a Dios no puede ser solamente cuando estemos mal. Aunque es válido, lo podemos hacer, pero no siempre te va a funcionar. Es decir, Dios también se cansa de que lo usemos cuando lo necesitamos. ¿Quién no se cansa que lo usen cuando lo necesitan? Cualquier persona se cansa que nos usen cuando solo nos necesitan. Dios también se cansa. Entonces no lo busquemos solamente cuando estamos mal. Eso es algo que quería recordarles. Para saber cómo orar en situaciones difíciles, tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Y la primera guía que nos da el Espíritu Santo está en el estudio de la Biblia. El Espíritu Santo nos habla de muchas maneras, pero la primera forma que nos dice la Biblia, la primera forma que el Espíritu Santo nos habla es por medio de la Biblia. Así que la Biblia es para leerla, la Biblia es para analizarla, la Biblia es para estudiarla, no solamente para tenerla abierta o leer algunos pasajes. La Biblia la tenemos que aprender a interpretar y eso se hace con el tiempo. Por eso la vida cristiana es un proceso, la vida cristiana no es de un día para otro. Tú amas a Dios, Dios te salva y tu eternidad se da por gracia, pero el conocer a Dios es un proceso y el primer paso es conocer la Biblia, saberla interpretar. Debemos entender que Dios, Jesús y el Espíritu Santo son reales y el entender su propósito, es decir, los trasfondos de cada situación, de cada problema, de cada enfermedad, crisis, es uno de los grandes secretos que el ser humano está en una búsqueda constante. Entender a Dios tal vez no lo podamos entender en su totalidad en este mundo, en esta tierra, pero sí podemos entender los propósitos que Dios tiene con cada situación. Y muchos en esa búsqueda se rinden a mitad de camino, no perseveran. Y eso es un error. ¿Qué tesoro valioso encuentras fácil? ¿Qué tesoro valioso lo encuentras sin ningún esfuerzo? ¿Qué tesoro valioso te lo ganas? De hecho, entre más exclusivo, entre más costoso, entre más bueno sea un tesoro, más exigente es para encontrarlo. ¿Tú quieres encontrar el tesoro de los propósitos de Dios? ¿Quieres encontrar a Dios? Pues búscalo. Y muchas veces ese propósito es la respuesta de Dios a nuestras peticiones. Si tú sabes el propósito de Dios, podrás dirigir tu oración con más inteligencia, con más sabiduría, con más eficacia. Por eso decíamos en la enseñanza pasada que todas las oraciones son válidas. Si oras por sanidad, oras para que guíen los médicos, oras para que Dios te dé fuerza, para que se haga su voluntad, porque no sabemos si va. Y en ocasiones, mire, a veces uno ora para que ya Dios, si hay una persona que está sufriendo y no hay forma, uno en ocasiones dice, Dios, por favor, ayuda para que descanse en paz, porque está sufriendo. Todas esas oraciones son válidas. Ahora, la situación es en qué momento, cuándo, cómo, de qué manera, con quién, a quién vamos a dirigir esas oraciones. Esa es la situación complicada y eso es lo que tenemos que descubrir. Es como lo descubrimos en oración, con la palabra, siendo sabios, aprendiendo a ser guiados por el Espíritu Santo. Para entender más sobre el propósito vamos a leer y pensar un poco en los milagros que hizo Jesús. Cada milagro de Jesús tiene características importantes. La Biblia no se trata de leerla rápidamente, como dijimos ahorita, es de leerla una y otra vez, es de meditar constantemente en ella, es de preguntar, de investigar, de orar con ella. Cada milagro que Jesús hizo tiene al menos tres propósitos y los vamos a ver ahorita, que son condicionales para que acontezca un milagro. Analicemos un poco el milagro del paralítico, que está en Juan 5, 1 y 18. Este milagro acontece en un estanque llamado Betesda.
Era un hombre que hace 38 años no podía caminar, era paralítico. Él estaba entre muchos enfermos que estaban en los pórticos de la entrada. Mire, cuando Jesús va entrando, en la entrada había varios pórticos, pero en todos los pórticos habían enfermos, enfermos eh, de diferentes enfermedades. Habían personas enfermas de diferentes cosas. Ahora, Jesús solo le pregunta a esa persona si quería ser sano. ¿Te gustaría ser sano? Le dice Juan 5:1 para que lo lean. Pero ¿por qué Dios no le preguntó a todos? Jesús hubiera podido sanar a todos, pero solo le pregunta a esta persona. Eso nos da a entender que no a todos Dios nos va a sanar, porque depende del propósito que Dios tenga con cada uno de nosotros. Pero Dios le preguntó a esa persona, ¿quieres ser sano? Y él le contestó, sí, pero no puedo. Y después Jesús le dijo que se levantara, cogiera su camilla y caminara y se fuera para su casa. Dios es soberano y además conoce todo lo que va a pasar, es decir, conoce qué es lo mejor para ti. No siempre Dios nos va a decir sí a nuestras peticiones. Ahora, Jesús sana a esta persona y la sana el día de descanso. En ese día de descanso, según la ley de los judíos, no podían trabajar. Eso implicaba que no podían ni siquiera cargar una camilla de enfermo, no podían sanar ese día, no podían se tenían que dedicar al Señor. Para los sacerdotes de ese tiempo, que Jesús lo hubiera sanado ese día fue una ofensa para ellos. Fue una ofensa para ellos, ¿por qué? Porque para ellos, para la gente religiosa, pone siempre sus creencias, el bien personal, frente al bien general. Pone siempre sus leyes, lo que ellos creen, frente a lo que Dios diga, frente a lo que el Espíritu Santo guíe. Y eso es un error, pero eso también lo vemos en nuestras vidas. Hemos aprendido a hacer cosas desde nuestros abuelos, papás, y hemos aprendido nosotros a creer en cosas que no son de Dios. Ahora, y Dios llega y nos enseña por medio de la Biblia otras cosas, y viene una iglesia Bacari y te dice, nosotros somos una iglesia cristiana como cualquier otra, pero Dios nos ha mandado a enseñarte cómo es realmente la Biblia, qué es lo que Dios dice realmente. Ahora, vamos a ser capaces de reformatear, no por lo que diga John, por lo que diga una iglesia, sino por lo que diga la Biblia. Vamos a ser capaces de reformatear nuestro pensamiento, nuestras culturas, lo que nosotros pensamos que es bueno. Vamos a poder reformatearlos y volverlos a lo que dice Dios. Ahora, en este milagro, para volvernos a centrar, los tres propósitos. Bendecir a la persona es el primer propósito. Dios en cada milagro quiere bendecir a la persona. Segundo propósito está en Juan 10:38. Juan 10:38 dice, pero si hago su trabajo, entonces crean en las obras milagrosas que he hecho, aunque no me crean en mí, dice Jesús. Que, bueno, estas obras milagrosas las hago porque soy el Hijo de Dios. Y eso es lo que Dios quiere demostrar también con sus milagros, que es el Hijo de Dios. Esos dos propósitos siempre van a estar presentes. Bendecir a la persona. Segundo propósito, que cada milagro, las personas que estén alrededor, que conozcan, que vean, entiendan que Jesús es el Hijo de Dios. Y el tercero, en cada milagro cambia, pero siempre hay un tercer propósito, al menos tres. En este caso es que puso a la luz la dureza de los corazones de los que estaban espiritualmente ciegos. Los fariseos, los religiosos, hacen que las leyes y las normas predominen antes que el bien que cada persona. Ellos preferían que la persona siguiera enferma a aceptar que Dios lo sanó y que esa persona recibió un milagro y recibió una bendición. Sus creencias del pasado las ponían primero que lo que Dios mandara. Entonces, el tercer propósito de este milagro era enseñarle a las personas, a los fariseos, que su corazón estaba duro, que preferían las leyes y la religiosidad antes que el amor de Dios, antes que el amor a las personas. Ellos estaban enojados porque sanaban el día de reposo y preferían cuidar una ley a hacer el bien general. Cuando un corazón es sensible, es blando, cuando estás dispuesto a dejar que Dios crezca, que el Evangelio crezca en tu vida, allí sabes que tienes un corazón blando.
El primer y segundo propósito siempre van a estar presentes y el tercer propósito siempre va a cambiar. Con esto terminamos para no alargarnos más por el tema de los videos que se suben a internet. Por favor, oremos para que Dios nos dé sabiduría. Miremos estos tres propósitos y si tú estás enfermo, necesitas que Dios realmente haga algo sobrenatural, lo primero que tenemos que hacer es enseñarnos a no buscarlo cuando estamos mal. Siempre tenemos que buscarlo. Segundo, en cada cosa que nosotros le pidamos a Dios que actúe algo sobrenatural, de forma sobrenatural, mínimo tienen que haber tres propósitos: bendecir a la persona, que las personas conozcan de Jesús por ese milagro, y tiene que haber un tercer propósito que siempre cambie. Esos son los trasfondos. Los dos primeros son fáciles, el tercero lo tenemos que buscar en cada situación. Dios los bendiga. Estamos orando continuamente por todos nosotros en Guacarí. Bendiciones a cada una de las familias y que Dios los guarde. Siempre estamos orando. Ya pronto nos vamos a ver. Les mando un abrazo. Dios los bendiga.